Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por haber querido acompañarnos hoy en la presentación del informe Volvemos al Cole de la Fundación SM. La Fundación SM tiene como fin educativo contribuir a la calidad y luchar contra la inequidad. Ese es nuestro propósito y ahí enmarcamos este estudio. Recibe los beneficios de la actividad empresarial de SM y tiene 3 ámbitos de actuación. Uno que tiene que ver con la investigación educativa, conocer muy bien qué está pasando en las escuelas, qué ocurre con la comunidad educativa para arrojar datos que ayuden a la gestión. A través de su instituto, IDEA, Instituto de Evaluación Educativa y Asesoramiento, genera informes como el que presentamos hoy, que ayudan, como digo, a tomar decisiones más ajustadas y que contribuyen a la lucha contra la inequidad. El segundo ámbito tiene que ver con programas de intervención. Generamos también trabajo con los colectivos más vulnerados, aquellos que necesitan una atención específica, aquellos que de no ser ayudados tendrían riesgo de exclusión social. Creemos firmemente que la educación y la cultura son la mejor herramienta para el desarrollo integral de las personas y también para, como decía, de nuevo, luchar contra la inequidad. El tercer ámbito de actuación tiene que ver con la capacitación docente. Pretendemos ayudar a los docentes para que cada vez sean capaces de mejorar su práctica docente y sean agentes activos contra la inequidad también. Somos conscientes de que están pasando un momento difícil. Esta crisis sanitaria está pegando de lleno a los niños, las niñas, los jóvenes. La vuelta al colegio este año no tiene nada que ver con años anteriores. Justo por eso hemos dado un paso al frente y queremos contribuir con este informe para dotar de información y que sean capaces los centros educativos de tomar medidas ajustadas a las necesidades que tienen los alumnos y los profesores en este momento. Queremos contribuir activamente y ser partícipes con ellos de este momento tan complicado. En esa línea queremos agradecer al Ministerio de Educación y Formación Profesional su apoyo por impulsar esta iniciativa, también a las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas que han participado, más de 60 instituciones, y también a todos los profesores y alumnos que en este momento que están pasando tan complicado, han sido capaces de dedicar un tiempo a contribuir con nosotros para tener este nivel de medida de cómo está en la escuela en este momento en cuanto a socioemocional se refiere. También queremos agradecer a SM, a la representación de SM hoy presente aquí, a Marta Novo, porque gracias a ellos somos capaces de poder llevar a cabo esta iniciativa. Gracias. A todos ellos, muchas gracias. Sin vuestro impulso y vuestro apoyo no hubiéramos sido capaces de llegar hasta aquí. Voy a dar la palabra a Álvaro Marchesi, que es el coordinador del estudio, para que en 20 minutos más o menos nos haga partícipes de los datos y las conclusiones más relevantes del estudio y después os dejaremos que nos hagáis las preguntas que os parezca, ya sea a través del chat o aquí los que estáis presentes. Muchas gracias a todos ustedes, los que están presentes y los que estáis a distancia. Pues os envío un cordial saludo, un agradecimiento. Os agradezco mucho vuestra presencia y agradezco mucho a las instituciones que han colaborado en esta iniciativa. Ya la directora de la Fundación, Maite, lo ha señalado, pero yo quiero hacer un especial agradecimiento a la Fundación SM y a Maite por su apoyo, por su impulso para que este proyecto pudiera llevarse a la práctica, y al equipo de IDEA, que sin él difícilmente hubiéramos podido conseguir los objetivos que hemos logrado. Querría señalar en primer lugar que este es un informe derivado, porque el objetivo fundamental que pusimos en marcha no era hacer un informe, era que cada uno de los centros participantes, cuyos alumnos y profesores respondieran a los cuestionarios, pudieran recibir al día siguiente, por la noche de forma más explícita, un informe sobre su centro, sobre cómo sus profesores, por etapa educativa,
habían vivido el confinamiento y volvían a clase, y cómo sus alumnos, por cursos, habían podido vivir el confinamiento y volvían a estudiar a la escuela. Es decir, que nuestro objetivo era ayudar a cada una de las escuelas, a cada uno de los centros. Y eso pues, lo hemos logrado gracias al apoyo, como decía la directora, de muchos profesores y de muchos alumnos que han querido colaborar con nosotros. Y a partir de haber percibido pues, el porcentaje tan enorme, tan importante en estas condiciones que han respondido a los cuestionarios, más de 160.000 alumnos y cerca de 20.000 docentes, nos planteamos elaborar este informe. Pensamos que teníamos una deuda con todos aquellos que habían respondido y que queríamos transmitir a la opinión pública, a las administraciones, a las instituciones religiosas, concertadas, cooperativas y privadas que nos han ayudado, transmitirles qué sienten, qué viven, cómo han esperado la vuelta a clase, qué ha sucedido durante el confinamiento y al regreso a las aulas. Y ese es el informe que les vamos a presentar, yo les voy a resumir muy brevemente y que ustedes tendrán a su disposición dentro de nada en alguna de las páginas, en la página web de la Fundación. Voy a resumirlo con 4 mensajes de los alumnos, de cómo han respondido los alumnos, y con otros 4 de los profesores y con 2 comparaciones entre el profesorado y el alumnado. Decirles que en las respuestas a los cuestionarios, de unas 40 preguntas cada uno, el de alumnos y el de profesores, hemos controlado 3 variables fundamentales: la etapa educativa en la que estudiaban los alumnos y estudiaban los profesores, el número de habitantes de la ciudad o del pueblo en el que estaba situado el centro, y luego la renta, el nivel económico de los centros medido a través de la renta media del barrio en las ciudades de más de 100.000 habitantes y en las localidades de menos de 100.000 habitantes, que nos ha permitido hacer comparaciones en función del contexto económico de los alumnos. Nos hubiera gustado incorporar también el contexto social, pero no ha sido posible porque la gestión del proyecto era demasiado ambiciosa. Les decía que iba a comentar 4 conclusiones referidas a los alumnos en primer lugar. La primera es que la mayoría de los alumnos han dispuesto de condiciones básicas suficientes, me atrevo a decir, para afrontar el confinamiento. La gran mayoría, el 88% del alumnado, ha dispuesto de una habitación tranquila. La gran mayoría también, en torno al 98%, ha dispuesto de ordenador o de móvil para poder estudiar, aunque el 27% era un ordenador compartido. Y la mayoría de los alumnos, el 75%, han estado apoyados emocionalmente por sus profesores y aún más por sus familias. La mayoría tampoco ha tenido miedo durante el confinamiento, han dormido de manera razonable, es decir que podemos decir que en estas condiciones básicas se han cubierto para la mayoría de los alumnos. Pero ahora vienen las 3 otras consideraciones sobre que marca el proyecto, que son las diferencias en esa mayoría. Y las diferencias son, en primer lugar, entre los alumnos de primaria y los alumnos de bachillerato y formación profesional. Algo que yo reconozco que me ha sorprendido, porque yo pensaba que los alumnos de primaria, por ser más pequeños, iban a vivir peor el confinamiento y, sin embargo, no ha sido así. Los alumnos de primaria han estado más animados durante el confinamiento, han vivido un mayor apoyo de sus maestros, se han sentido más a gusto en casa, incluso en un porcentaje importante han mejorado su relación familiar, por lo que indican que son los alumnos que han tenido una situación emocional y en relación con el aprendizaje más estable y más positiva. Y luego también hay que reconocerlo, son los que más ilusión han tenido en regresar a las aulas. En cambio, los alumnos de bachillerato y formación profesional, por una parte, han vivido situaciones emocionales más fuertes, se han sentido emocionalmente más tocados, y luego han vivido los estudios durante el confinamiento, el aprendizaje a distancia, con menor satisfacción.
Como datos, el 43% de los alumnos se han sentido desanimados y un porcentaje similar no se han manejado bien con el aprendizaje. A mí me extrañó ese dato, que el porcentaje de los alumnos mayores se manejaran peor con el aprendizaje a distancia que los más pequeños, que con los de primaria. Estudiando los datos, lo que hemos visto no es que fueran técnicamente peores, sino que para ellos aprender a distancia les ha supuesto no solo más esfuerzo, sino una percepción de que no respondía a sus expectativas. Tenían más miedo, más temor de que les afectara negativamente en sus estudios futuros, en sus salidas profesionales futuras, y por eso consideraban que el aprendizaje a distancia, en un porcentaje importante, les había perjudicado en comparación con el aprendizaje en el colegio o en la escuela. Es decir, que los alumnos de bachillerato y formación profesional han vivido situaciones emocionales peores y se han sentido más a disgusto y han valorado más negativamente el aprendizaje a distancia. La segunda diferencia está entre los alumnos que han vivido, que han tenido, que tienen un contexto un nivel económico peor frente a aquellos que tienen un nivel económico mejor. Como les dije, hemos controlado el nivel económico de los barrios y ciudades en los que han estudiado, donde estaban las escuelas de los alumnos, y hemos comparado aquellas que tenían un nivel económico más bajo con aquellas que tenían un nivel económico más alto. Bueno, hay tres diferencias más importantes. La primera es que los alumnos de contexto económico más bajo han tenido menos ordenadores propios, un 10% de ordenadores propios menos que los alumnos de contexto económico más alto. En segundo lugar, han estudiado menos horas. Cuando preguntábamos a los alumnos cuántas horas habéis estudiado durante el confinamiento, los alumnos de contexto económico más bajo han estudiado menos horas, un 10% menos horas que aquellos que tenían contextos, que han vivido o han estudiado en contextos económicos más altos. Y el tiempo de estudio es una variable muy importante para el aprendizaje. Aquellos que han dedicado menos tiempo de estudio a igualdad de condiciones intelectuales y afectivas han aprendido menos y, por tanto, se enfrentan a más dificultades cuando vuelven a estudiar de forma presencial. Y la tercera de las razones, la tercera de las diferencias, que tiene un impacto importante en la dimensión afectiva, pero también en el aprendizaje, es que el porcentaje de alumnos de nivel económico más bajo han vivido en sus padres una mayor pérdida de trabajo de sus padres o tutores. Mientras que los contextos más altos, el 10-11% de los alumnos han percibido que sus alumnos han vivido que sus padres han perdido el trabajo durante el confinamiento, los alumnos de contexto más alto lo han vivido en un 21%, es decir, 10 puntos más. Y la pérdida del trabajo de los padres o de los tutores en casa repercute en la actitud de las familias, en el entorno familiar, en el impacto emocional y también en sus aprendizajes. Y la tercera diferencia, que nos ha parecido muy, muy interesante, es que los alumnos de contexto de nivel económico más bajo, en las localidades de menos de 100.000 habitantes, aunque han tenido las mismas condiciones más negativas que aquellos que han vivido en barrios de grandes ciudades, sin embargo, han vivido mecanismos más protectores, han vivido más apoyo de sus alumnos, más apoyo de sus profesores y mayor satisfacción en el regreso a casa, en el regreso a clase. Es decir, que en las localidades de menos de 100.000 habitantes, los alumnos han tenido un contexto más protector, mejores relaciones sociales, un entorno que les ha apoyado más que aquellos alumnos que han vivido de contextos económico bajo en barrios de las grandes ciudades, lo cual indica la importancia de que el esfuerzo educativo se vuelque, sobre todo, en todos,
en todos, especialmente de contextos bajos, pero especialmente en aquellos que viven en contextos económicos bajos en las grandes ciudades. 4 respuestas fundamentales, 4 mensajes en relación con el profesorado. El primero, los profesores han vivido una gran tensión emocional, han hecho un enorme esfuerzo para enfrentarse al confinamiento y para dar una respuesta adecuada a todos sus alumnos. Y además, ese esfuerzo, ese estrés que han vivido y que han manifestado, les ha supuesto dificultades de conciliación familiar importantes. Doy 3 datos. El 77% de los profesores se han sentido agobiados por las exigencias laborales. El 69% han tenido que adaptarse a las nuevas formas de enseñar y el 55% vivió con más dificultad las relaciones con su familia. Además, la mayoría de los profesores han dedicado más de 7 horas a la enseñanza de sus alumnos y el 38% entre 4 y 7 horas. Es decir, el profesorado, hacer frente a su responsabilidad, a su compromiso para garantizar la educación de todos sus alumnos, les ha supuesto un esfuerzo enorme. En segundo lugar, los profesores han vivido un apoyo de sus equipos directivos y de sus compañeros también muy significativo. Más del 80%, sobre todo en el caso de los compañeros, han sentido el apoyo de sus equipos directivos y de sus compañeros. En tercer lugar, los profesores han tenido un enorme interés, una gran ilusión por volver a clase, al colegio. No les ha gustado enseñar durante el confinamiento y tenían ilusión, interés, ganas de enseñar a sus alumnos. Más del 80% han manifestado las ganas que tienen, el 96%, de volver a clase para enseñar a sus alumnos. Y finalmente les preguntamos las 4 prioridades que habían descubierto, experimentado durante el confinamiento y que pensaban que debían poner en marcha en su regreso a las aulas. Las 4, por orden de importancia, les dimos más de 10 y les dijimos que eligieran 3. Bueno, pues las 3 más elegidas han sido, en primer lugar, cuidar el bienestar emocional de los alumnos, como primera prioridad que han aprendido en la vuelta a clase de los profesores. En segundo lugar, potenciar el uso de la tecnología. En tercer lugar, animar a los alumnos a aprender a aprender. Y en cuarto lugar, ser responsables de animar a los alumnos a que sean más responsables y se esfuercen más. Son 4 prioridades que nos parece que son muy relevantes de lo que han vivido y de lo que han experimentado los profesores durante el confinamiento. Y finalmente, les decía que iba a hacer 2 comparaciones entre las respuestas de los alumnos y las respuestas del profesorado. Una, en relación a cómo valoran el aprendizaje a distancia. ¿Qué tal han vivido el tiempo del confinamiento y el aprendizaje a distancia que han tenido que hacer? Bueno, pues el 95% de los profesores prefieren la enseñanza presencial. O sea, solo el 5% se han sentido, más o menos satisfechos de haber tenido este tipo de enseñanza a distancia. Y el 90% considera que se aprende más en el aula, en el colegio, en el centro, que a distancia. Es decir, que a los profesores no les ha gustado la enseñanza a distancia y prefieren, de una forma muy unánime, la enseñanza directa en clase a sus alumnos. En cambio, sus alumnos, pues lo han vivido con, un poquito más un poco más favorables a la enseñanza a distancia. El 75%, frente al 95% de los profesores, prefieren el colegio, prefieren la enseñanza presencial. Por tanto, hay un 25% que dudan y que tienen, que les parece que es bastante más parecida. Y el 54% considera, un poquito más de la mitad, considera que se aprende más en el colegio que a distancia. Pero, ojo, el 54%, frente al 90% de los profesores. Es decir, que aquí hay una diferencia importante entre cómo han vivido los profesores el confinamiento y cómo lo han vivido los alumnos. Y desde mi punto de vista,
Los alumnos lo han vivido mejor por el enorme esfuerzo que han hecho los profesores para que lo vivan mejor, para que puedan aprender más, para que tengan el apoyo necesario, para que se sientan lo mejor posible para aprender a distancia. Y la segunda diferencia, yo diría una de las más notables, se refiere a la pregunta que les hacíamos sobre el sistema de evaluación del curso pasado. Bueno, pues la mayoría de los alumnos, el 85%, valoró positivamente la evaluación que se hizo al final del curso pasado, posiblemente porque vieron que se adaptaba mejor a las condiciones del confinamiento, mientras que solo el 35% valoró positivamente la evaluación que se hizo el curso pasado, posiblemente por las dificultades del confinamiento, posiblemente por los problemas técnicos de evaluar a distancia, evaluar por la fiabilidad de unas pruebas que se hacen sin controlar un poco la situación de los alumnos, posiblemente porque pensaban que eso desmotivaba a los alumnos. Bueno, las razones pueden ser muy diversas, pero lo cierto es que el 35% solo el 35% valoraron positivamente la evaluación que se hizo al final del curso pasado. Y termino con unas últimas consideraciones. Hoy hemos estado conversando, la directora de la Fundación y yo mismo, con la ministra para presentarle el informe, y me ha preguntado, qué conclusiones, si tuvieras que manifestarme algunas conclusiones del estudio que pudieran ser útiles para la gestión pública, es decir, ¿cuáles podrías indicarnos? Bueno, pues yo les he señalado 4, que son las que les transmito en este momento para terminar. La primera, la importancia de la atención diferencial a las escuelas. Las escuelas, los centros educativos viven situaciones muy diversas en cuanto a sus alumnos y, por tanto, los recursos económicos y personales, incluso los tiempos de docencia del profesorado, es decir, las condiciones de trabajo deben ser distintas. Las normas generales no son útiles como marco general, pero es necesario aproximar la respuesta a la situación de los centros para que puedan ofrecerla con las condiciones mejores a las condiciones que tienen sus propios alumnos. La segunda, la importancia de cuidar el bienestar emocional de los alumnos en las escuelas. Y no solo como un mensaje genérico que compartimos todos y los propios profesores lo han manifestado, sino estableciendo tiempos concretos donde se pueda trabajar de forma organizada ese bienestar y convivencia entre los alumnos. ¿Cómo? Yo sugería que el tiempo de tutoría podía tener una planificación para no desajustar los horarios ya existentes. El tiempo de tutoría podría ser un momento adecuado para, con un programa, con un proyecto, con iniciativas, los profesores tuvieran un marco que adaptaran lógicamente a ese tiempo para facilitar la expresión emocional, el compartir emociones en torno a relaciones sociales, climas, culturas, duelos, situaciones que pueden vivir y que puedan exteriorizar en ese tiempo. Es importante que haya un tiempo en las escuelas para que esto se pueda vivir, además del marco general que se establezca en el conjunto de la escuela para cuidar de forma global la convivencia y las relaciones entre los alumnos. El tercer mensaje era la importancia de ir poco a poco modificando los métodos de enseñanza y dar prioridad, sobre todo, a la acción, a la enseñanza activa, a la enseñanza cooperativa, al contacto con la naturaleza, a nuevas formas de enfrentarse a la realidad para aprender de manera distinta, de una manera más actualizada a los tiempos actuales y a la experiencia del confinamiento. Y la última, y la he dejado para el final, para cerrar con ella esta intervención, el reconocimiento, la valoración del profesorado, del conjunto de los profesores, el esfuerzo que han hecho los profesores, el profesorado, para garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos durante el confinamiento y ahora, a la vuelta a clase, merece por una parte el reconocimiento social y la valoración social y por otra poner en marcha iniciativas que tiendan a valorar, a incentivar al conjunto de los profesores a través del desarrollo de su profesión y al mismo tiempo cuidar también su bienestar emocional.
Es decir, es preciso tener en cuenta que los profesores han hecho posible que el conjunto de los alumnos puedan haber estudiado con todas las garantías durante el confinamiento y lo puedan hacer ahora en circunstancias y condiciones tan difíciles con el sosiego que estamos viendo, porque lo que se están viviendo en el aula ya no se transmite al conjunto de la sociedad, sino que hay una respuesta tranquila, serena, eficaz en las aulas y en los centros para que todos los alumnos puedan estudiar y aprender. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Álvaro, al equipo de IDEA también por el rigor en el tratamiento que habéis hecho de la información y las conclusiones tan nutritivas que habéis aportado.